Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel Larrazábal y estoy con Nayeli, que es nuestra experta de arte. Ella estudió diseño gráfico y arte en Florencia, Florencia. en Florencia, la cuna del Renacimiento. Y bueno, pues yo soy cofundador de Canvas Lab y me encargo del marketing. Y bueno, hacemos este tipo de videos que son como que más informales, más sin un script, porque Nayeli normalmente hace los scripts de los videos de arte y yo los edito y cuando estoy editándolos me surgen muchas dudas, voy y platico con ella y yo aprendo más de ese tema y pues nos dimos cuenta que ese tipo de pláticas en las que yo aprendo del tema y entiendo mejor cómo pues, poder editar el script pues son muy interesantes, informativas y pues esta es la intención de estos videos, hablar de un tema en específico y en el que pues yo no conozco el tema, yo le voy a estar haciendo las preguntas, entonces la idea es que ustedes aprendan junto conmigo pues, de este tema, ¿no? De la mano de Nayeli. Y bueno, el tema de este video va a ser los impresionistas, es decir, pues, ¿qué es el movimiento impresionista? ¿Quiénes son los pintores impresionistas? ¿En qué contexto surgió este momento, este movimiento? ¿Y por qué es tan importante? Porque pues digo, hasta donde mi limitado conocimiento del arte me dice, pues es uno de los movimientos más importantes, es como que un parteaguas por el contexto que rodea este movimiento. Y pues bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta que es, ¿quiénes fueron los impresionistas? ¿Ok? Bueno, los impresionistas surgieron en la segunda mitad del siglo XIX, entonces como 1860, 70, fue cuando empezaron como que ellos a organizarse como un movimiento. Ellos eran diferentes jóvenes que asistían a la Escuela de Arte en París y que ellos empezaron a rebelarse contra las normas que están establecidas, contra el tipo de arte que estaba de moda en ese tiempo. Ellos decidieron abrir su propio, digamos, su propio movimiento artístico y ellos comenzar a pintar cosas nunca antes vistas. ¿Y cuál era el contexto? O sea, se rebelaron contra la norma. ¿Cuál era esa norma? ¿Cómo es que se supone que se estaba pintando en ese momento? Bueno, el periodo que estaba en ese tiempo se llama realismo. Tenemos algunas fotos aquí que podemos ver. Eh, Era un movimiento que se basaba más que nada en la vida de la gente común. No hay que confundirlo con realismo. Es realismo, no realista. Ujú, ¿Sí? A veces cuando decimos una pintura realista, puede ser una pintura que parece una fotografía. ujú. Significa que le pones los detallitos, que haces muy minucioso. No significa eso. El movimiento de realismo significa que se pinta la vida tal y como es. O sea, no se pintan personas embellecidas, no se pintan ideales políticos, nada de eso. Gente como es. El realismo fue uno de los movimientos que sí incluyó a la raza, ¿no? Que sí pintaba a Sí, los pobres, que sí pintaba a las enfermedades, porque antes pues solo como que pues se pintaba, pues como dijiste, no se embellecía y solo se pintaba a la burguesía, ¿no? sí, Y pues el realismo, por lo que veo, pues está pintando sí. ahí gente más pobre, ¿no? Fueron diferentes campesinos, era gente común, en áreas comunes tenían también, pues, la gente trabajando en el campo, la gente, pues, pensando en la naturaleza, en espacios abiertos. Tenemos también, dentro de esa misma corriente, mujeres representadas de una manera, sí, realistas, ¿sí? Detalladas, bonitas, y, pues, mujeres de la época victoriana, gente normal, eh, tenemos, si te fijas, los colores son pues paletas muy limitadas. Tenemos también pues los que están los para Rafaelitas, que estaban con paletas un poco más vivaces, pero este era más o menos el contexto de arte en el que surgieron los impresionistas. ¿Y qué buscaban pintar o sea, el realismo? O sea, ahorita pues vimos más o menos cómo era gráficamente la pintura, pero ¿cuál era la intención del realismo? ¿Qué se buscaba plasmar? Bueno, una de las cosas que la gente en ese tiempo buscaba era representar a la gente de una manera realista, ¿sí? Ilustrar cómo era la vida de la gente, tanto los ricos como los pobres, pero también en cuestión de técnica eran pues mucho más realistas. Eran pintar las cosas proporcionales, todo era un arte muy académico. La gente se basaba en la perspectiva, en la profundidad, en hacer que todo su trabajo de verdad pareciera pues realista, Pues algo así ¿sí? como documentar la realidad, se podría Documentar la decir. realidad.
Ok. Tenemos algunos de estos ejemplos que son los más famosos. Tú puedes ver que los niños prácticamente parecen una fotografía. Ujú. Es un estilo muy particular de ese tiempo también. Y más que nada son pinturas bonitas. O sea, algo que la gente quisiera, de verdad, adornar sus casas con eso, que se presentaba en el Salón de París. Se representaban, pues, estas pinturas a veces que eran, ¿cómo se dice?, míticas de los mitos. Y también religiosas que se representaban, pues, pinturas muy bonitas, ¿sí? Ok. Entonces, en ese fue el contexto en el que surgieron eh, los impresionistas. Tenemos que mencionar tres cosas muy importantes que pasaron. La primera es la invención de la fotografía. En ese tiempo, o sea, la fotografía en realidad la fotografía no era una idea nueva, Ujú. pero en ese tiempo se empezó a ser factible, una técnica factible por el hecho de que se comenzaron a encontrar nuevas maneras de que producir los papeles, que se pudiera hacer fácil, que O la sea, gente pudiera tener acceso. ya existía la idea de la fotografía, ya sabía la gente que hacia allá íbamos, pero nunca había llegado como que a las masas, o sea, nunca se había hecho algo práctico, ¿no? Se podría decir algo así como, pues lo que hoy es blockchain, ¿no? O sea, ya se sabe que la tecnología existe, ya se sabe que se allá vamos, pero realmente no la tenemos en nuestro día a día todavía. Sí, la tecnología en este tiempo fue la primera vez que se pudo hacer factible que la gente tuviera acceso a la fotografía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un artista se puede tomar 3 años en hacer una pintura de un retrato de una persona y en Ujú. una fotografía en varias horas tú lo podías completar. Ujú. Entonces, la fotografía llega a cambiar como que la necesidad de tú pagarle a un artista para que te pinte cuando tú puedes tomar una foto. Se perdió como que El propósito. lo importante de una pintura ya no era documentar la realidad, porque una fotografía lo podía hacer mejor y más rápido, ¿no? ¿Sí? Y también, por ejemplo, es muy importante mencionar que ahora se necesitaba buscar una nueva finalidad para las pinturas. Ujú. Entonces, cuando las personas, los estudiantes, seguían yendo a las academias de arte y seguían ellos teniendo las mismas clases de perspectiva, de realismo, de cómo hacer una pintura buena, siendo que todos los fotógrafos les iban a quitar el trabajo, eso fue una de las motivaciones por las cuales los artistas empezaron a cuestionar de verdad cuál era el propósito de estar estudiando arte. Las academias no quisieron como que cambiar su currículum, no se adaptaron suficientemente No, rápido pues a lo que significaba la fotografía. no Se porque resistían a que, o sea, se podría decir que de una forma ellos pensaban que la fotografía nunca iba a sustituir la pintura, o tal vez pensaban sí, que la fotografía nunca iba a avanzar tanto para llegar a ese en punto. realidad la fotografía no es, y todavía mucha gente piensa así, que no fue considerada, sobre todo en ese tiempo, como un arte. Era Ujú. simplemente como un diario o un récord de, pues, de la vida cotidiana de la gente. Era una manera de como que enseñar cómo era el mundo en ese momento, ¿sí? Ok. Entonces, como no era considerado un arte, en las academias, en las escuelas no se pensaba, no se veía la necesidad de cambiar el currículum No se que se estudió impartía. nunca nada que ver con la fotografía. Sí. Entonces, esa fue la primera cosa que pasó. También, en ese tiempo se inventaron los tubitos de pintura portátiles. O sea, antes todos los Soul Masters, toda la gente, todos los artistas antes de ellos tenían que mezclar sus propios pigmentos, hacerlos con aceite, si iban a hacer watercolors, con todas las diferentes técnicas que ellos tenían que hacer, tenían que tener mucho equipo, muchos materiales, y eso pues obviamente los limitaba que estuvieran siempre adentro. Que eso es algo también que como que no se aprecia muchas veces, ¿no? En el arte, o sea, eh, algún artista de hace mucho tiempo, como que una de sus cualidades principales puede haber sido su color, ¿no? Porque ellos Sí. sabían hacer ciertos pigmentos y la gente como que no lo aprecia porque no sabes que cada artista tenía que hacer sus pigmentos y pues algunos eran muy difíciles de hacer, ¿no? Había ciertos colores que eran muy difíciles de crear porque, no sé, digo, probablemente estoy equivocado, pero el azul, por ejemplo, es un pigmento que no existe tanto en la naturaleza, Sí. y por eso era como que interesante ver que los artistas usaran estos colores, ¿no? Y bueno, me Sí. imagino que la invención del tubito también hace que pues, le resta valor a que cada artista haga su pigmento, ¿no? Porque ahora cualquier artista, Puedo ir a la tienda y siendo, comprarlo. siendo un novato o un experto, pues puede tener los mismos colores. Sí. Esto pues fue una gran ventaja para los estudiantes porque por primera vez ellos pudieron tomar pues sus útiles, sus supplies y llevárselos
al campo, a algún lugar afuera, y ellos pintar directamente de la naturaleza. Ok, o sea, hasta antes de esto la gente no podía salirse a ver una montaña y pintarla porque tendría que haberse llevado demasiadas cosas. O sea, no podían como que encapsular sus pinturas o... Sí, podían llevárselo, pero solamente por un tiempo, un periodo de tiempo corto, porque se les secaba, Ya. o no podían quedarse mucho tiempo, porque necesitaban llevar muchas cosas, y pues la gente muchas veces eran pobres. Entonces, en este momento, fue cuando fue práctico para que la gente empezara a llevar sus propios materiales. Y no era viable tampoco, o sea, digo, aquí se estaba inventando la fotografía, pero me imagino que pues no tenía muy buenos colores, o sea, no era viable que ellos tomaran una fotografía y se la llevaran a su estudio, Eh, hasta ese punto. la gente normalmente no hacía eso porque como no, era un concepto así nuevo, tan nuevo, la gente está acostumbrada a pintar del vivo. Entonces, ¿por qué se van a limitar a pintar de una imagen en 2D si pueden ver una cosa en la vida real con todas las formas, con todo el color? Aparte, las fotografías en ese tiempo no tenían color. Sí, Entonces, sí, pues claro, o sea, no, no era muy viable sí, hacer eso, ¿no? sí. Ok, ok, bueno, pues cuáles fueron, o sea, el impresionismo vino después del realismo. ¿Cuáles fueron los principales artistas del realismo? O sea, ¿cuáles fueron como que los principales pensadores o la gente de la que los impresionistas se basó o se inspiró? Pues la primera inspiración que tuvieron los impresionistas no fue del realismo, sino del movimiento antes, que fue el romanticismo. Ok. En el romanticismo podemos ver por primera vez cuando aparecen los cuadros abstractos, que es como los de William Turner. Ujú. Tenemos también diferentes de Delacroix, que son diferentes, bueno, Turner era inglés, Delacroix era francés. Ujú. Sí podemos ver algunas fotos de cómo este tipo de brochazos que se empezaron a incluir, que eran como que más luz, que no eran tan definidos, es una cosa muy característica del romanticismo, que en vez de enfocarse en que todo sea en líneas, en que todo sea perfecto, que esté definido dónde empieza y termina otra cosa, ellos se enfocaban más que nada en la emoción, el sentimiento, en ponerle los brochazos de arte como que transmitirte la energía de los artistas. Entonces, Y el romanticismo sí era considerado académico, o sea, sí se apegaba a las academias, sí lo aceptaban, el romanticismo, como que eh, sí aceptaban estas pinturas más abstractas como arte académico, arte válido. pues en cada inicio de los periodos de arte siempre ha habido algún tipo de resistencia Ajá. o rechazo de parte pues, de todas las academias de arte, Ujú. ¿no? Pero tenemos en cuenta que este movimiento empezó pues prácticamente varias décadas, muchas décadas antes, O sea, entonces para ahorita, este tiempo, en el punto que estaba iniciando el impresionismo, las academias sí aceptaban el romanticismo como sí, arte, o sea, esos arte abstractos académico. sí lo veían como algo bien hecho. Sí, porque en general no era arte totalmente abstracto, ¿sí? Ajá. Eran, pues más que nada, pues, empezaron las pinceladas gruesas, pero en realidad tú podías saber de qué era una pintura. Ujú. Tenemos, por ejemplo, La Libertad Guiando al Pueblo, que aunque tenga como que esos brochazos un poco más gruesos, las pinturas de Goya, también uno puede saber que está hablando de pues, una mujer que va con sus guerreros, con sus soldados. Podemos ver, por ejemplo, las pinturas de Goya, se puede ver qué es lo que estás Sí. este, pintando. O sea, no, Ujú. entonces no es No necesitas usar tu abstracción imaginación total. para entender qué es lo que Sí. está ahí plasmado. También tenemos, por ejemplo, el movimiento de los pre-rafaelitas, Ujú. que ellos fueron unas cuantas décadas antes del impresionismo. Ellos más que nada sentaron la base para los impresionistas sobre cómo ellos rebelarse contra una escuela y abrir su propia galería independiente. Ok, ¿Sí? porque ellos fueron los prerrafaelitas, lo interesante de ellos es que fueron pues, los primeros que como que dijeron, no necesitamos la academia, vamos a hacer nuestra propia arte, ¿no? Sí. Ok. Ellos crearon lo que ellos llamaban su hermandad, y ellos se dedicaban a hacer el arte que ellos creían, ignorando pues, el consejo de sus maestros, todo el arte académico desde ese tiempo. Y esto fue un par de décadas antes de Sí, los unas impresionistas. cuantas décadas antes de los Ok, impresionistas. ok. Entonces, los impresionistas pudieron haber tomado este modelo, digamos, de negocio, implementarlo ellos para su propia actividad artística. Y ellos necesitaban como que hacer su propio grupo para... O sea, porque no se trataba nada más de pintar algo bonito y venderlo, ¿no? Necesitabas como que la credibilidad de una academia para que la gente dijera, ah, ok, eso sí es arte.
Sí, Ok. en ese tiempo el Salón de París era como que digamos, la absoluta Autoridad. autoridad que decidía qué arte era bueno, qué arte era malo. Y eso es lo único que se vendía. Y esto se vende y si no te aparece en la academia, el Salón de París, entonces tú no eres nadie. Ajá. Entonces, contra ese absolutismo fue que estos jóvenes se empezaron a rebelar. Ok. Y fue una de las inspiraciones de los impresionistas, ¿no? Sí, el primero de estos fue Manet. Él fue... Él fue el primer impresionista, no el primer prerrafaelita. No, Manet fue un pintor, él no formaba parte de los impresionistas, todavía no existían. Ajá. Él fue el primero que se rebeló contra el absolutismo del académico del Salón de París. Ok. Manet empezó con esta pintura, mira, te la muestro. Su primera pintura que fue polémica fue esta. Se llama El almuerzo sobre el pasto. Ujú. Él esta pintura para la expo, digamos, la exposición anual. Mandó esta pintura proponiendo que Sí. estuviera en la expo. Entonces, pues la crítica, o sea, lo destruyeron con sus comentarios. Decían, ¿por qué en primer lugar la perspectiva está mal? Sí, O la sea, persona que aparece atrás como que se ve está del mismo gigante. tamaño que los que están acá enfrente, ¿no? Los colores están feos, También se los ven árboles, o vulgares. sea, una persona sentada parece que está del tamaño de un tronco, ¿no? Sí, y prácticamente, o sea, ¿por qué los vestuarios de esos hombres prácticamente son iguales a los que se ponían los estudiantes ricos de arte? Y esta Ujú. mujer, pues obviamente es una prostituta que está desnuda junto con ellos y los está mirando. O sea, esto es un concepto que a lo mejor ahora es como que muy... que la gente ha presentado, pero el hecho de que te esté mirando en ese tiempo significaba que tú eres parte de la pintura. Ujú, ok. Está como que acknowledging tu ¿Y qué presencia. quería comunicar Manet? O sea, ¿por qué hizo mal la perspectiva? Me imagino que no fue por falta de habilidades, sino fue intencional todo esto, ¿no? Sí, era una manera pues simplemente de ser rebelde, de rebelarse contra los estándares, porque su punto era, no es de que yo no quiera, no es de que no pueda, pero no quiero. O sea, si yo no quiero, ¿por qué tiene que ser a fuerzas así? ¿Por qué tengo que seguir las reglas para comunicar lo que estoy diciendo? El mensaje de esta pintura es que ella te está mirando a ti, significa que tú eres parte de ese grupo Ujú. y estaba destinado para los artistas famosos y para los críticos de arte y los estudiantes de arte. Es decir, tú eres parte de esta escena en donde están pues con una prostituta, entonces es una denuncia para la sociedad artística de ese tiempo. Y con esta pintura, Manet rompió como que los estereotipos y rompió como que todas las reglas de arte. Es decir, ahora el arte no es para que sea bonito, ni es para adornar, ni es para que la gente lo admire. Simplemente con esto tú vas a criticar. Simplemente con esto tú estás poniendo en tela de juicio para qué sirven todas estas reglas académicas y de perspectiva y de colores y de sombra. A lo mejor puede haber arte aparte del realismo. ¿Sí? Ok. Entonces, esta fue la primera obra que él O sea, metió. el arte dejó de ser puramente decorativo, digamos. O Sí, sea, se puedes hacer trataba más ahora, de comunicar o criticar ideas. sí, de protestar también. Pues obviamente ellos odiaron estas pinturas. Esta fue la segunda, esta es Olimpia. Es una que está inspirada en las pinturas clásicas de Venus, donde está la Ujú. Venus como Desnudo. desnuda del amor. Tenemos normalmente un perrito que está acompañando acá, que significa la fidelidad. Y aquí Hay un gato un gato negro. negro. Y en vez de tener la muchacha, la ayudante de la muchacha de la que está acostada, tenemos una persona de color que le está trayendo flores. Entonces ella, la modelo de esta pintura, era una reconocida prostituta de París. Y la gente que vio esta pintura sabía quién Sabía era, o sea, quién era. reconocen las facciones y saben perfectamente que es una prostituta. Sabían quién era. Entonces, Y eso es parte de la pintura, es parte importante. Me imagino Sí. que él la pintó así porque quería que reconocieran a esta prostituta famosa. y las flores que le están mandando eran un regalo de alguno de sus amantes, que probablemente estaba entre el público. Entonces, Ok. fue una denuncia muy grande que también siguió cuestionando cuál era el propósito del arte. Y, ok, la academia obviamente rechazaba esto, pero ¿se sabe qué fue lo que pensaba el público? ¿El público apoyó esto? Pues en ese tiempo no estaba muy... La gente no venía animada para que les dijeran
para que ellos tuvieran su opinión personal. No importaba la opinión de la No gente. importaba la opinión de la gente, es lo que diga la academia, y no importa si te gusta, si la academia ha dicho que no. Entonces Era muy elitista. no sabemos realmente si la gente lo aceptó o lo negó, porque pues no se tomaban en cuenta y no se documentó nada de No su se opinión, documentaba. ¿no? O sea, no importaba la opinión de la gente. Entonces Manet fue, pues podemos decir, una de las grandes inspiraciones para este movimiento de los impresionistas. Pues sí, prácticamente ellos estas tres corrientes fueron... Ok, y bueno, ahora, ¿por qué se llama impresionista ese movimiento? ¿Qué significa? Tenemos esta pintura. Esta pintura de Monet fue la responsable de que los impresionistas hayan tenido este nombre, se les haya dado este nombre. ¿Por qué? Porque esta pintura la hizo Monet teniendo la primera impresión que tenía de los colores, viendo un amanecer. Y aquí yo creo que es relevante decir Monet no es la misma persona que Manet. Manet, no es. Uno es con la O, Monet, es el impresionista. Manet es el realista que pintaba las críticas de la sociedad. Las prostitutas francesas de las que acabamos de hablar. Sí. Entonces, los impresionistas, el grupo de los impresionistas surgió cuando ellos quisieron pintar con un objetivo diferente. No era hacer fotográfico, no era como tener tu diario, pintar una casita, pintar un paisaje, pintar una persona. Ellos querían capturar la luz. Como por primera vez ellos podían llevarse sus colores afuera y ellos podían mezclar y podían ver del vivo los colores y cómo iban cambiando. Ellos querían capturar la luz. Entonces no se enfocaban en hacer las cosas perfectas con líneas académicamente. Simplemente ellos querían capturar los colores que sucedían en el vivo en ese momento. Monet fue la persona que pintó varias veces el mismo como que... Los haystacks. Haystack, no sé cómo se dice haystack en español, bultos de hierba, de paja, sí. Que como que los pintaban diferentes horas del día Para y ver cómo cambiaba diferentes la luz. estaciones del año, ¿no? Para ver los colores y corrígeme si estoy mal, también era importante para ellos pintar rápido, ¿no? Sí. Porque luego, pues si empiezas a pintar a las 3 de la Cambiaba. tarde y luego son las 6 de la tarde, pues ya es completamente otra imagen, ¿no? Son diferentes los colores. Entonces, la motivación de ellos no era que tuvieras, mira qué perfección de casita, parece una foto, sino que estos son los colores que tiene una casa en este momento exacto, en este lugar exacto. Entonces... Y eso era también como que pues, diferente porque, no sé, tal vez todo el mundo siempre había pintado las casas como que en los colores reales, ¿no? Café, gris, pero ellos de repente podían pintar una casa color naranja porque estaba reflejándose el sol en ese momento, ¿no? Sí, muchas veces los impresionistas lo que hacían era lo que ahora se consideran estudios de color para prácticamente capturar la luz, capturar el color real de ese momento. ¿Y cómo le hacían con ese tema de que tenían que llevar sus tubos de color? O sea, ellos tenían que ir un día antes y decir, bueno, más o menos veo estos colores, y el día que iban a pintar, ¿ya sabían cuáles colores iban a llevar? No. ¿O se llevaban todos, así, una paleta es que los colores se pueden mezclar. O sea, tú puedes producir tus propios colores, tú te llevas los colores primarios, tú produces y el ahí color. los hacían. Ahí los hacen al mismo tiempo, pintan y ya. Ok. Sí. Entonces, ellos están capturando la primera impresión que ellos tienen sobre pues algún sujeto, por eso se llaman impresionistas. Y como el pues título sí, como veíamos en esta obra, es impresión del sol naciente, pues son simplemente como que los colores, ¿no? O sea, cómo se refleja la luz y las sombras. O sea, pues este barquito es prácticamente solo como 4 o 5 brochazos y ya ¿sí? Eso es todo el barco. Sí. Entonces, pues prácticamente por eso es que se les dio el nombre de impresionista. Ok. Y bueno, pues o sea, ¿pintaban alguna temática en específico o lo único que importaba era cómo se reflejaba la luz? Pues las mayores inspiraciones para los impresionistas fueron la naturaleza. Salir y por primera vez ver los colores del área abierta, los que son, por ejemplo, los mares, el cielo, los bosques. Pero no es por un tema de que queremos regresar a la naturaleza o queremos concientizar de la naturaleza, simplemente porque era donde pues podían ver más el reflejo de la luz, ¿no? Pues era algo que no se había hecho. Ajá. Y pues por ejemplo cuando uno está dentro de un edificio las luces están modificadas de acuerdo a lo que tenemos adentro, la luz artificial, ese tiempo pues las velas que tenían las diferentes
colores de las paredes, cambian el color natural de las cosas. Entonces Claro. lo que ellos buscaban era expresar el color natural sin ninguna alteración que ellos encontraban. Ok, ok. Y, Y bueno, ¿por qué fueron tan importantes? ¿Por qué es que este movimiento fue tan importante? Digo, ya mencionamos el tema de la fotografía, ¿no? Que eso pues vino a cambiar el arte y me imagino que esa es pues una de las principales razones por las que este movimiento fue tan importante, ¿no? sí, el impresionismo es el primer movimiento oficial, la primera corriente oficial del arte que consideramos moderno. Ujú. Esto sucede porque antes el propósito del arte era pues simplemente ser realista, Documentar. documentar. Ajá. En este punto, el arte es como más comunicar, Se comunicar trata de algo. la idea, ¿no? Se trata de la crítica de la idea, de los sentimientos, ¿Sí? Y también se enfoca en la individualidad. A este punto es como yo puedo decirte cómo a mí qué color a mí me parece este mar, y si a ti te parece muy diferente, pues estamos bien los dos, no hay ningún problema. Antes había reglas muy estrictas de cualquiera te puede decir tu arte no está buena porque no tiene perspectiva buena y te lo pueden comprobar científicamente, pero después, ahora, si yo te digo, mira, es que a mí este color me parece un poquito más claro y a ti te parece otro color porque estás viendo otro ángulo, los dos estamos bien. Entonces, es una manera que se abrió para los artistas tuvieran libertad creativa de ellos interpretar la realidad de la manera que a ellos les parezca mejor. o sea, fue la primera vez en la que pues, el arte pudo ser visto más o menos como lo vemos ahorita, ¿no? Que no hay alguien en específico que pueda decir eso es arte, esto no es arte, ¿no? O Exacto. sea, porque pues se trata de la idea y de lo que quieras comunicar, ok. Y Y también esto es, o sea, esto es a lo que la gente se refiere como arte moderno, o sea, moderno. moderno, o sea, porque pues comúnmente podríamos pensar que moderno significa actual, No. pero realmente el arte moderno es pues Los el arte impresionistas, después de la fotografía. sí. Después pues prácticamente empezando con los impresionistas y todo lo que ha pasado después. También una cosa muy importante es de que este tipo de arte inició el camino hacia las diferentes ramas de abstracción. Ok. Los impresionistas trataban de capturar, por ejemplo, la primera impresión que ellos tenían de los colores, pero estos movimientos fueron como que empujados further, Más lejos. los llevaron aún más lejos otras corrientes artísticas que surgieron después de ellos. Son los impresionistas y pues todos los demás. Sí, pues, los cubistas, ¿no? El Art Deco, todas estas que son pues abstracciones pues mucho más fuertes, ¿no? Nada de eso hubiera pasado pues, sin que se hubiera desafiado la academia, ¿no? Y sin Sí. que el arte se hubiera transformado de solo documentar a empezar a como que comunicar ideas y interpretaciones de la realidad, ¿no? Sí. Ok, y bueno, pues eso fue como cambiaron la historia, ¿no? Ellos Sí. abrieron la puerta a todas estas nuevas interpretaciones. ¿Y cómo sabe alguien que es una pintura impresionista y que no es una pintura impresionista, ¿no? Porque pues Sí. brochazos vemos por todos lados hoy en día, ¿no? Abstractos, pues sí, ¿cómo diferencias? ¿Son los colores? ¿Es el ancho de los brochazos? ¿Es la temática? Y bueno, tenemos diferentes, los impresionistas más importantes fueron, por ejemplo, Claude Monet, Renoir, Basile, Degas, Mary Cassatt y Pizarro, ¿no? Estos tienen estilos muy definidos, si quieres podemos ver cómo diferenciar el estilo de cada uno. Podemos empezar con Monet, que es el más famoso. Él es muy famoso por pintar sus water lilies. Ok, que son los típicos lagos que todos hemos visto, ¿no? Que tiene, no sé cómo se dice lilies en Tenemos español. las florecitas de Las flores estas que flotan, en las que siempre ¿Los pintan a lirios? la ¿No son gente. No sé, pero pues son como que las plantas en las que siempre vemos que los dibujos, las ranas saltan Sí. de una planta a otra, ¿no? Y Monet pues se caracteriza mucho por pintar el agua, por pintar el cielo, por capturar pues, prácticamente los colores. Eso también es de rosa. Monet, Esa porque se también. ve diferente, ¿no? O sea, todas las demás son muy coloridas y esta está bastante Sí, eso gris. es muy importante. El color no es un determinante El impresionismo. del impresionismo, porque esta foto en particular es en el tiempo que la estuve viendo en Londres. Nosotros sabemos que Londres, El Big Ben, ahí está, sobre ¿no? todo en ese Es el río tiempo, Támesis. era muy contaminado. Esa ciudad no tiene muy buena calidad de aire, tiene muy densa neblina todo el tiempo. Esto fue después de la Revolución Industrial, Sí, entonces obviamente. tenemos pues la ciudad de Londres, que él la pintó tal cual.
Si él Sí, era pues sí. grisáceo, ahí la pintaba así, no Y necesitan ser colores vivos. aquí en Monterrey de repente nos tocan días así, ¿no? Que Sí, todo se ve gris. todo se ve gris. Entonces, como este es un punto muy importante que tenemos que hacer, no, no se trata de que todos sean colores fuertes, brillantes, pueden ser también colores oscuros, colores opacos, porque esto es una honestidad que cada artista tiene para elegir los colores que está viendo en ese momento, ¿sí? Tenemos, mira, otro de los grandes impresionistas. Pero, y eso se trataba puramente del color, o sea, no tenía nada que ver como que, pues él estaba triste o quería comunicar algo triste y No, por eso pintaba gris. Era porque en realidad él percibió así ese día. sí. Ok. Mira, tenemos las pinturas de Renoir, esto las puedes distinguir, generalmente porque tienes escenas donde hay mucha gente que está divirtiendo en diferentes lagos, Francia, ¿no? diferentes, sí, diferentes restaurantes, diferentes parques, lugares públicos, pero él tiene más que nada su estilo es pintar personas. Igual puedes ver los brochazos, puedes ver Estas son pues de las más ya más famosas. Sí, de bonitas, Renoir. ¿no? También, Sí. yo creo que son más bonitas que las de Monet, en mi personal opinión. Sí, pues muy bonitas pinturas también, pero él siempre se caracteriza por tener personas. Ok, o sea, él nunca pintó un paisaje, así, Sí, nada también lo más. hacía, pero sus obras más famosas, el estilo de él, cuando alcanzó con su modalidad artística, Eventos sociales. es eventos sociales con gente. Entonces, si ves una pintura impresionista donde está la gente pasándose bien, impresionista, pues Pero puede ser que sea también Renoir. pintaba la raza, o sea, no era la burguesía. Era la gente de la calle, él ¿Quién salía y fuera? pintaba, veía. Estos artistas, pues, tuvieron periodos, se codeaban pues, con gente adinerada también, entonces, pues, sus ámbitos puede que hayan sido. Que probablemente era más difícil pintar a las personas, ¿no? Porque, pues digo, como hablábamos hace rato, los impresionistas pintaban rápido. Uh-huh. Y pues la gente naturaleza no se mueve mucho, ¿no? La gente sí. O sea, la persona que estaba ahí pues ya no está ahí, ¿no? Y si estaba agachada y tuviste el reflejo, pues más o menos te tienes que acordar de cómo se veía el reflejo del sol en su espalda. Claro, es un poco más difícil. Tenemos también otro de los importantes, Pizarro. Pizarro prácticamente pintaba ciudades. Si ves una pintura impresionista donde hay una ciudad, hay unos edificios, muy probablemente es de Pizarro. Tenemos Pues ni tan edificios, ¿no? Se ven como casi... sí, edificios. Ahora sí es una ciudad. Edificios, pues brochosos chiquitos, como que muy... Esto se ve que en esta parte ya está empezando con que la progresión a ser un poco más detallado. Esto fue al final, digamos, del movimiento impresionista. O sea que los brochazos eran un poco más pequeños, más... Son un poco más detallados. Tenían mejor resolución sus imágenes. Sí. Esta fue pues una diferencia entre al principio cuando se empezó con el impresionismo, que era todo muy rápido, todo muy veloz, y ya después cuando empezaron a hacer cosas un poco más detalladas, ¿sí? Eso está muy padre. Está muy bonito. Tenemos también una impresionista que fue una mujer, se llama Mary Cassatt. Y en su momento sí la reconocían, o sea, la academia no era súper machista, de que no, las mujeres no se ella no fue muy reconocida en su tiempo, por ser mujer. por ser mujer. Un día podemos hacer un video más extenso sobre ella, pero esto el no le impidió... machismo histórico. No le impidió de que ella pintara, a lo mejor no tuvo las mismas oportunidades que sus compañeros hombres, pero ella pintaba las mujeres con sus niños en sus casas. Pues sé que era lo que podía ver Lo ella, que ella podía ver. No tenía tal vez los recursos para andar viajando, no sé. Y pues, bueno, no sé si llamarlo machismo, la cultura en ese tiempo pues no estaba bien vista, pues que una mujer no hubiera de aquí para allá, solita, con un grupo de hombres viajando, entonces... Claro, sí, machismo es una palabra peyorativa y en esos momentos pues... Era así ya. Ahorita lo podemos juzgar, pero pues en esos momentos así, esa era la moral, ¿no? Así se comportaba la gente y eso era lo que estaba bien. Entonces, por ejemplo, las pinturas de Mary Cassatt las podemos distinguir porque pues prácticamente son dibujos de niños o de mujeres con sus niños. Algunas son más detalladas, algunas son más como tipo sketch, pero pues prácticamente si tú ves una pintura impresionista, está la mamá con su bebé, muy probablemente es de Mary Cassatt. Ok. Y no sé si vamos a hacer un ejemplo más o mi siguiente duda. Sí, puedes pasar a tu siguiente. Bueno, mi siguiente duda es, mucha gente piensa que Van Gogh es un pintor impresionista. Ajá. Es muy ¿Por qué importante. no es un pintor impresionista? ¿Por qué? Digo, yo sé por estar en este ámbito, por hacer los videos, Van Gogh es post-impresionista, pero ¿cómo se le explica a la gente la diferencia y por qué no es un impresionista? ¿Ok? Esa es
una de las dudas más comunes que la gente tiene en la historia del arte y es muy válida porque hemos hablado de cómo el impresionismo se hacen brochazos pequeños que se capturan luz, muchas de las pinturas son coloridas y Van Gogh podría parecer que cae en esta categoría, pero ahorita le explicamos por qué no es. Y para eso te voy a enseñar algunas pinturas de Van Gogh. Tenemos, por ejemplo, este autorretrato. Mira, aquí podemos ver... cientos de autorretratos, ¿no? Sí. Le gustaba pintarse él mismo. Bueno, eso es, como explicamos en otros los videos, no tenía dinero para contratar modelos, entonces solo se podía pintar él mismo. Bueno, entonces Van Gogh, podemos ver aquí en este retrato que tiene diferentes líneas en la parte de atrás. Tiene como que un fondo, como que con líneas y... O sea, sí, las líneas curveadas que típicamente vemos en pinturas de Van Gogh, ¿no? Como remolinos así en el aire. Si él hubiera sido impresionista, eso hubiera significado que eso de verdad estaba atrás de él. Yeah. Porque los impresionistas, ellos pues prácticamente todas sus pinturas eran sobre la honestidad. Okay. Tú pintas lo que ves y así como es, tú lo pintas sin pensarlo, sin pensar cómo te sientes, cómo te gusta, nada. Entonces podría, yo me vas a explicar más cosas, ¿no? Pero ahorita a la conclusión que yo saltaría es, los post-impresionistas tenían como que la técnica de los impresionistas, pero no se tenían que apegar a la realidad, sino que ellos ya podían a la interpretación. Sus curvas locochonas. Los impresionistas nunca interpretaban las pinturas, ellos pintaban lo que veían y ya. Los post-impresionistas iniciaron diferentes corrientes que ellos empezaban a interpretar su propia realidad como ellos quisieran. Para Van Gogh, esto se veía con líneas diferentes de diferentes colores atrás, pero no es posible que él haya encontrado un fondo que de verdad se viera así. O sea, tal vez, no sé, él pintaba unos remolinos porque él sentía que su vida era un remolino, cosas así, ¿no? Y es un buen ejemplo. Pegaba sus sentimientos o sus interpretaciones en la pintura con la técnica impresionista. Podemos ver, por ejemplo, tenemos estrellitas, o sea, no es posible de que se haya visto el cielo de verdad así. No es posible que él haya de verdad visto todo ese tipo de textura en el cielo. No es posible que él haya visto las ondas hermosas de la noche estrellada. Claro. Es una interpretación que él vio. Claro. ¿Sí? Si esto hubiera sido una pintura impresionista, hubiera sido algo parecido a esto, pero de noche. Diferentes colores abstractos, diferentes... Como esto, ¿no? O sea, tal vez si Van Gogh hubiera pintado esto, las nubes hubieran estado así como que... Garaboleadas, como que más... ¿no? Sí. Entonces, el postimpresionismo es una interpretación personal de cada artista. Lo que nos lleva al siguiente punto es que, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferentes movimientos postimpresionistas surgieron después del impresionismo? Ok. Entonces tenemos... O sea, el postimpresionismo no es como que un movimiento definido, sino una serie de diferentes movimientos. El postimpresionismo simplemente es todo lo que pasó después del impresionismo. Okay. Gente hoy en día sigue pintando postimpresionismo. O sea, las pinturas de hoy son postimpresionistas, ¿no? Estrictamente hablando. Digo, tú puedes hacer una pintura realista. En el término artístico, el postimpresionista es una persona que hace los brochazos pequeños, pero con la propia interpretación. Ok. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, Seurat, que él fue el creador del puntillismo. Puntillismo, que fue pues prácticamente... Y eso es... postimpresionista. Ok, si él hubiera hecho puntillismo, pero sin meterle su interpretación, o sea, solamente apegándose a lo que realmente vio, eso más bien sí hubiera sido impresionista. O por el hecho de ser puntillismo ya no. El puntillismo es una técnica muy minuciosa, muy detallada. Ajá. Entonces, no captura la primera impresión que tú tienes, simplemente da una interpretación más, digamos, científica, más de ilusión óptica. Y no puedes con puntillismo pintar rápido. No. Entonces no podría él haber capturado como el sol se reflejaba en ese momento, ¿no? Sí, no, más que nada el puntillismo es una imitación para buscar las ilusiones ópticas que crean los colores que al ojo se ven más naturales como él estaba prediciendo cómo funcionan las pantallas hoy en día, sí, tal vez. Claro. Entonces, pues los ejemplos de esto no pueden ser impresionistas porque no capturan el lugar. La realidad no se veía así, no son puntos como es, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, otros de los artistas que son postimpresionistas. Cézanne. Son Cézanne, aunque él fue contemporáneo
de los impresionistas, en el sentido que vivieron al mismo tiempo y es un poquito mayor que ellos. Sus pinturas sí tienen los brochazos, pero esos no son interpretaciones del artista. Por ejemplo, Sí, pues todas las aquí pinturas hay de repente algunos colores que como que no hacen sentido, ¿no? O sea, y todas las pinturas de Cézanne siempre tienen colores un poco más opacos, un poco más como la personalidad de este artista. más sobrios. Más sobre los colores pues un poquito más irreales, lo que nos llevan a corrientes que se crearon después como el fauvismo, que fue como que utilizar los colores de acuerdo a tu emoción que estás sintiendo en ese momento. Entonces sí, lo que usamos hoy en día, por ejemplo, si tú quieres asociar una pintura que esté enojada, tú le pones un color rojo. Ajá. Entonces, hacer la exageración de los colores que tú normalmente no ves. Pinta la cara de alguien así roja para comunicar que estaba Sí. enojada, ¿no? Tal vez. Todos estos movimientos que fueron post-impresionistas fueron partiendo del impresionismo, pero con interpretaciones propias de artistas que involucran no solamente la realidad, sino cómo se sienten, lo que quieren transmitir, sus ideales políticos, sus vistas religiosas, todas estas cosas que hacen el arte hoy como lo conocemos. ¿Sí? Ok, entonces, digo, para concluir, a ver, como que concluir lo que yo entendí, y espero que es lo que haya entendido la gente. El impresionismo pues fue importante porque fue como que abrió la puerta a todo lo que vino después, a que el arte no fuera solamente documentar lo que estaba pasando, sino comunicar ideas, emociones o interpretaciones de la realidad, ¿no? Surgió de la fotografía, porque pues, la fotografía hizo que ya no fuera tan valioso que alguien pintara muy detalladamente, ¿no? Pues no me importa que pintes muy detalladamente, esta persona puede tomarme una foto de mi familia. Y la diferencia entre el impresionismo y el postimpresionismo es que, aunque el postimpresionismo puede usar las mismas técnicas y como que si le haces zoom puede verse igual una pintura impresionista y una postimpresionista, el impresionismo se apegaba mucho más a lo que era la realidad, ¿no? O sea, y el postimpresionismo pues ya le metía sus emociones, sus locuras, ¿no? Sí, Como cada Van Gogh. quien. Este, Digo, no sé si se me escapa alguna de las conclusiones importantes. Sí, bueno, una de las cosas que mencionaste es de que las pinturas postimpresionistas y las pinturas impresionistas se pueden ver igual. Eso, pues, no es totalmente cierto porque se pueden ver parecidas, pero pues una persona ya analizando, de verdad los colores, analizando las pinturas, Sí, uno digo, puede cuando notar. digo que se pueden ver igual me refiero a, no sé, tal vez pudieras ver brochazos del mismo tamaño, Sí, y figuras que, no sé, un barquito hecho con dos, tres brochazos. O sí. sea, Más que nada la diferencia entre el impresionismo y el postimpresionismo es la finalidad y la filosofía detrás. Los impresionistas nomás es pintura honesta, lo que tú ves en el momento, capturar la impresión que tú tienes. colores. Los postimpresionistas, todo, meterle de tu propia, Y los postimpresionistas son, o sea, se podría decir que Picasso es postimpresionista, digo, obviamente es cubista, pero se podría decir que el cubismo es un postimpresionismo o ya no cae en eso. Picasso es parte de los cubistas, él pintó otro tipo de arte. Postimpresionista puede ser usado como todo lo que fue después del impresionismo, pero hablando más del término artístico, sí involucraba otras cuantas de estas corrientes que fueron, por ejemplo, el puntillismo, el fauvismo, a lo mejor puede ser una parte del expresionismo, que son corrientes directamente influenciadas por el impresionismo. Son subcategorías, del Subcategorías. postimpresionismo. Uh-huh. Ok, pues bueno, pues digo, yo creo que aprendí mucho, espero que ustedes también hayan aprendido mucho. Y si tienen dudas, si creen que no cubrimos algo, si creen que no mencionamos algún artista o si simplemente si quieren sugerir algún tema para alguno de estos próximos videos, serán bienvenidos. Leemos absolutamente todos los comentarios, respondemos todos los comentarios y los tomamos en cuenta. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.